Muy buenos días. Con la venia del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, damos inicio al acto de presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Al comenzar, dará las palabras de bienvenida el ministro de Relaciones Exteriores, hermano Rogelio Maita, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Al comenzar, dará las palabras de bienvenida el ministro. Muy buenos días. Hermano Quiero dar la bienvenida y saludar en primer lugar a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestro Gilata David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, a Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores. A nuestro hermano Freddy Mamani Laura, presidente de la Cámara de Diputados. A Antonia Urrejola Noguera, que nos sigue online, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Julisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH. Saludar también a Patricia Tapatá, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, y al equipo de expertos que nos acompañan. A la señora Gloria Quisbert, presidenta de la Asociación Víctimas de la Masacre de Sencata, a toda y cada una de las organizaciones de víctimas que también están acá, a los hermanos senadores y diputados, a los ministros y ministras de Estado, viceministros y viceministras que nos acompañan, a los embajadores del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, representantes de organizaciones sociales, a los invitados especiales y a aquellos que nos acompañan por el Zoom y por otras plataformas de Internet, a los amigos de la prensa, a los bolivianos y bolivianas. 2019 estuvo marcado por una crisis política que desembocó en hechos muy complicados, que en gran medida se expresaron en una polarización de nuestra sociedad y en hechos graves y brutales, y a ratos enfrentar la realidad de esos hechos para que se haga justicia, para superar los desencuentros que hemos tenido como sociedad, requieren ejercicios de valor. Y el gobierno del presidente Arce tuvo uno primero, apenas asumió el mando de este Estado plurinacional nuestro. Y fue viabilizar el trabajo de este grupo de expertos independientes para que puedan investigar esos hechos que ya la CIDH en diciembre de 2019 había acusado como graves violaciones de derechos humanos. Y apenas en 2 semanas, corriendo con el tiempo, superando todos los obstáculos de la burocracia, este gobierno constituyó el 3 de noviembre del año 2020 el protocolo para permitir el trabajo de este grupo de expertos independientes, como un elemento fundamental de su compromiso con los derechos humanos. 3 de noviembre compromiso por la búsqueda del año 2020, el protocolo para permitir el trabajo de este grupo de expertos independientes. Tenía como un elemento fundamental de su compromiso con los derechos humanos, con su compromiso por la búsqueda de la verdad, con su compromiso por la búsqueda de que se haga justicia. Este grupo tenía como objetivos, o como parte de sus tareas, elaborar planes de investigación de los actos de violencia
cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el periodo señalado, que iba de octubre a diciembre de 2019. También este grupo tenía que realizar un análisis técnico de las líneas de investigación a desarrollarse, efectuar recomendaciones pertinentes actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables, proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones y realizar un análisis técnico con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados. El grupo de investigadores inició su trabajo de forma inmediata, tenía que ser por 6 meses, pero se tuvo que enfrentar una serie de dificultades y también los mismos efectos de la pandemia del coronavirus que en más de una oportunidad alteraron la agenda. Pero la voluntad del gobierno boliviano, la perseverancia del grupo investigador hace que estemos en este momento en el que se va a hacer entrega de ese trabajo de investigación que sin lugar a dudas va a ser una piedra fundamental en el desarrollo de la lucha por los derechos humanos en el presente o en el futuro cercano. Con estas palabras quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Auréjola Noguera, por medio virtual. Buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial, en primer lugar, por supuesto, al excelentísimo señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al excelentísimo señor David Choquehuanca, vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al excelentísimo señor Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, el excelentísimo señor Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. Un saludo muy especial también al señor ministro Rogelio Maita Maita, al ministro Iván Manolo Lima, a las excelentes autoridades del Estado, embajadores, embajadoras, distinguidos miembros de representaciones diplomáticas en Bolivia y de organismos internacionales, distinguidas expertas y expertos del GIEI Bolivia, estimados representantes de la sociedad civil, de las agrupaciones de víctimas y representantes de la prensa, señoras y señores. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la invitación que nos fue extendida para acompañar este acto de naturaleza protocolar y a su vez de enorme simbolismo, en el cual el Estado Plurinacional de Bolivia recibirá el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, GIEI Bolivia. Este informe que hoy se entrega al Estado fue elaborado por el GIEI en cumplimiento de su mandato y en ejercicio de un trabajo caracterizado por su rigurosidad técnica, imparcialidad y absoluta independencia, tanto respecto de la Comisión como del propio Estado boliviano. Corresponde destacar que el trabajo independiente del GIEI hubiese sido imposible sin la anuencia y colaboración de las autoridades del Estado boliviano y todas sus instituciones públicas, aspectos que celebramos ampliamente y resaltamos como ejemplos el compromiso del Estado boliviano con la búsqueda de la verdad y la justicia. También quisiera destacar la colaboración y los testimonios de las víctimas y sus familiares, a quienes envío en el día de hoy un saludo muy especial. A la vez debo resaltar que las y los expertos del GIEI desarrollaron su labor con absoluta independencia de la propia comisión. La CIDH no tuvo acceso al trabajo ni al informe final, debido precisamente a la independencia que ha caracterizado el trabajo del GIEI y que fue prevista en el acuerdo firmado entre la Comisión y el Estado. La Comisión, por lo tanto, no hará en esta oportunidad comentarios sobre las recomendaciones o el contenido propio del informe, el cual recién conocen el día de hoy. La Comisión participa en este acto exclusivamente como observadora e invitada en la entrega protocolar del informe final
a las autoridades del Estado. Sin embargo, con su presencia, la Comisión Interamericana reitera su profundo compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en Bolivia y con la lucha contra la impunidad y por la memoria. Como referirán más adelante mis colegas, la presentación del informe final del GIEI es la culminación de una etapa que se dio inicio con la visita de observación que realizó la Comisión en el 2019 en un contexto de grave crisis política y social. Durante dicha visita, la Comisión aplicó con rigor técnico las herramientas de observación y la metodología de análisis que han caracterizado su labor transformadora por más de 60 años en toda la región y que le confieren la legitimidad institucional de la que goza. En su visita, la Comisión pudo observar con extrema preocupación que en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los periodos previo y posterior a las elecciones generales, se registraron una serie de graves violaciones a los derechos humanos, con lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país. La Comisión expresó en esa oportunidad y reitera su enfática condena ante esas graves violaciones. Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH realizó, a partir de dicha visita, una serie de recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, entre otras precisamente crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables, específicamente un grupo internacional de expertos independientes. Con ello, la Comisión siguió una práctica que ha resultado exitosa en otras situaciones similares a lo largo de la región. En efecto, en oportunidades anteriores, grupos de personas expertas independientes han coadyuvado a los estados en investigaciones sobre violación a los derechos humanos y hechos de violencia, como asimismo han sido un aporte fundamental para la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas. Menciono como ejemplo, cada uno con sus características y contextos propios, el GIEI de Nicaragua y el GIEI instalado en México para el caso Ayotzinapa. Destaco en este sentido el rol y la importancia histórica del trabajo del GIEI que hoy se entrega al Estado de Bolivia para coadyuvar en la búsqueda de la justicia y la verdad, teniendo en el centro de la acción a las víctimas y sus familiares, con absoluta certeza de que este mecanismo colabora en el pleno reconocimiento y garantía de sus derechos, asentado en la propia dignidad humana. Tengo la completa certeza de que el trabajo final del GIEI se traducirá en acciones para la garantía de la justicia y lucha contra la impunidad en Bolivia, un Estado que tiene un compromiso con el orden jurídico internacional y una sociedad civil vigorosa y comprometida con la defensa de los derechos humanos. A la vez que reconocemos la importancia y el simbolismo de la culminación de esta etapa que se inició con aquella visita del 2019, y saludamos el ambiente de receptividad por parte de las autoridades del Estado boliviano, desde la Comisión reconocemos que el informe del GIEI constituye apenas un paso más en la construcción de la ruta que llevará hacia la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares. A partir de este momento de conclusión de una etapa, es esencial la apertura de la siguiente, el seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI. Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con herramientas y mecanismos de trabajo propios que permitirán el acompañamiento cercano en esta materia. En esa línea pueden tener la seguridad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará presente junto a Bolivia en todos los pasos necesarios en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación integral. Hacemos nuestra labor con un compromiso integral de respeto y garantía de derechos humanos, tomando en cuenta las particularidades, desafíos y oportunidades propias de este Estado plurinacional, abierto al intercambio y escrutinio de órganos internacionales de derechos humanos y con una sociedad civil activa y comprometida con la defensa y promoción de los mismos. Esperamos poder estrechar el contacto con esa sociedad civil, con las víctimas y sus familiares y con las autoridades de Bolivia en nuestras futuras visitas a esta tierra y durante nuestro trabajo diario desde la Comisión. Quiero terminar manifestando que la Comisión alienta y acompaña a todos los sectores democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de una cultura de la paz. En el marco de sus funciones y mandato, la Comisión continúa a disposición del Estado, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares
para seguir colaborando con todos y todas en los esfuerzos que se realicen a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad y a la justicia en Bolivia, teniendo como siempre en el centro a las víctimas. Muchas gracias. Seguidamente, vamos a hacer uso de la palabra a la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla Falcón. Excelentísimo señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Su Excelencia, señor ministro Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Su Excelencia, señor ministro Iván Manolo Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Excelentes autoridades del Estado, excelentes embajadores, embajadoras y distinguidos miembros de representaciones diplomáticas en Bolivia y de organismos internacionales, distinguidos expertos y expertas del GIEI Bolivia, estimados representantes de la sociedad civil y de la prensa. Señoras y señores, en mi carácter de primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me siento muy honrada de estar hoy aquí en un acto tan significativo para la sociedad boliviana. La entrega oficial del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, creado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, representa la culminación de un proceso de suma importancia para la Comisión. Como ya ha recordado la Presidenta, la Comisión realizó una visita de observación a Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre, con el propósito de recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de ese año en el país. Una de las recomendaciones preliminares que formuló la Comisión tras la visita fue la creación de un mecanismo de investigación internacional con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de dichas violaciones de derechos humanos. Específicamente, la Comisión recomendó la creación de un grupo internacional de expertos independientes, ya que la Comisión es un órgano principal de la OEA, cuyo mandato de promoción y defensa de los derechos humanos en la región no la faculta para elaborar planes de investigación. Asimismo, la Comisión entendió que el contexto de violencia que se registró en Bolivia en el 2019 requería de la conformación de un grupo especializado que se dedicara exclusivamente al estudio y el análisis de los hechos para la efectiva elaboración de recomendaciones y planes de atención y reparación integral a las víctimas. Atendiendo a estos aspectos y a los efectos de contar con una investigación independiente, el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión acordaron la creación e instalación del GIEI. Al igual que en las experiencias de Nicaragua y México, el GIEI Bolivia se compuso de expertos y expertas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar una vez más la confianza de la Convención Interamericana en su idoneidad técnica, su integridad y su imparcialidad. Es preciso destacar que el GIEI actuó con respeto a las cláusulas dispuestas en el acuerdo firmado entre la Comisión y el Estado boliviano. Esto implica que el GIEI únicamente estuvo facultado para desarrollar las acciones establecidas en su mandato y en referencia a los hechos sucedidos en el marco temporal establecido en el acuerdo. En el día de hoy y en el presente acto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe el informe del GIEI y se compromete a analizar su contenido y muy especialmente las recomendaciones formuladas, a los efectos de evaluar los mecanismos más adecuados para asistir técnicamente al Estado en el cumplimiento de dichas recomendaciones.
Adicionalmente, y de conformidad con su mandato y con las competencias establecidas en la Carta de la OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión continuará monitoreando y analizando la situación de los derechos humanos en Bolivia, más allá del marco temporal establecido en el Acuerdo del GIEI. En ese sentido, quisiera aprovechar la presencia de las máximas autoridades del Gobierno para agradecer nuevamente al Estado Plurinacional de Bolivia por su disposición a la realización de una visita in loco de la Comisión en el 2021, cuando las condiciones de la pandemia así lo permitan, con el objeto de examinar la situación general de derechos humanos en el país. Para finalizar, quiero reiterar el agradecimiento de la Comisión por el voto de confianza depositado por el Estado boliviano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para apoyar su proceso de reconciliación nacional. Tanto la implementación del GIEI como la voluntad para recibir una visita in loco de la Comisión reflejan el compromiso de Bolivia con la garantía y protección de los derechos humanos, al tiempo que envían una clara señal de la voluntad del Estado plurinacional de alcanzar la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, a quienes también reconocemos y agradecemos su fortaleza y su lucha en este difícil proceso. Muchas gracias. Por medio virtual escucharemos a la segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Bolivia, Flavia Pioviesán. Buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Empiezo expresando saludos muy afetuosos a todas las autoridades, empezando com o excelentíssimo senhor Luiz Alberto Arce Catacora, presidente constitucional do Estado Plurinacional de Bolívia, também a sua excelência, senhor David Choque Huanca Céspedes, vice-presidente do Estado Plurinacional de Bolívia, sua excelência, o presidente do Senado, Andrônico Rodrigues, sua excelência, o presidente da Câmara de Deputados, Fred Mamana Laura, sua excelência, senhor ministro Rogélio Maita Maita, ministro de Relações Exteriores do Estado Plurinacional de Bolívia, sua excelência, senhor ministro Iván Manolo Lima, ministro da Justiça e Transparência Institucional, excelentes autoridades do Estado, senadores, senadoras, deputados, deputadas, excelentes embaixadores, embaixadoras, distinguidos membros de representações diplomáticas em Bolívia, organismos internacionais, distinguidos expertos e distinguidas expertas do grupo interdisciplinário, expertos independentes de Bolívia, representantes estimados da sociedade civil e da prensa, representantes das organizações de vítimas, senhoras e senhores. Eu tenho o honor de acompanhar-les virtualmente em meu caráter de segunda vice-presidenta da Comissão Interamericana e, además, relatora para a Bolívia em esta fecha tão histórica e tão esperada. A apresentação do informe do Grupo Interdisciplinário de Expertos Independentes para a Bolívia, que quisera aproveitar esta oportunidade para recordar o processo que hoje conclui com a entrega deste informe, tão relevante tanto para o Estado de Bolívia como para as vítimas de violações de direitos humanos em 2019. A Comissão, através de sua Secretaria Executiva, levou a cabo a visita, a primeira vice-presidenta, nossa presidenta, recorreram à visita a Bolívia em novembro de 2019. Esta visita tuvo por objeto recorrer informação sobre a situação de direitos humanos em Bolívia em el contexto da crise política e social. Em las observações preliminares, a Comissão recomenda ao Estado instalar um mecanismo de investigação internacional com autonomia, com independência, um RIEI, que pudera contribuir a los esforços para garantizar o direito à verdade, à justiça sobre os graves hechos que viveu o país em 2019. E nesse marco, el 12 de dezembro de 2019,
la Comisión y el Estado Plurinacional de Bolivia suscribieron un acuerdo para la creación del GIEI, con el propósito de identificar debidamente a los responsables por las violaciones de derechos humanos sucedidas en determinado marco temporal, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Para la conformación del GIEI, la Comisión designó a 5 expertos y expertas de alto nivel técnico de reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Julian Burger, Madalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tapatá Valdés y Marlon Weicher. En este acto de conclusión del trabajo del GIEI, quisiera reiterar la plena confianza de la Comisión en el extraordinario desempeño de los expertos y las expertas, así como el más sincero y profundo reconocimiento por el compromiso pleno demonstrado por el GIEI en ejercicio de su mandato marcado por todos los retos de la pandemia. Quisiera aprovechar también y reiterar o ya dito por la primera vicepresidenta en esta oportunidad, destacar la voluntad y la disposición del Estado Plurinacional de Bolivia, no solo al aceptar la instalación del GIEI en noviembre pasado, sino también a ofrecer a los expertos y expertas y también a su equipo técnico todas las condiciones necesarias para el desarrollo de sus tareas en conformidad con el acuerdo. Yo finalizo celebrando el día de hoy, el recibimiento del informe del GIEI, con la más profunda convicción de que sus relevantes recomendaciones contribuirán al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos y sobre todo la protección de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familiares. Muchas gracias. La experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Patricia Tapatá, hará la presentación del informe del GIEI. Buenos días. Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, señor Vicepresidente David Choquehuanca, señor Ministro de Relaciones Exteriores Rogelio Maita Maita, señor Ministro de Justicia Iván Lima, señoras y señores Ministros de Estado, autoridades del Poder Legislativo y otras autoridades nacionales, señora Presidenta y autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, representantes de la comunidad internacional, queridos miembros de la sociedad civil de Bolivia, ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. Estamos aquí para presentar el resultado de la tarea que nos encomendara el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Bolivia para investigar los graves hechos de violencia y de violación a los derechos humanos que ocurrieron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Por razón de la pandemia, recién pudimos llegar al país e iniciar la tarea el 23 de noviembre de 2020. A partir de entonces visitamos Cochabamba, El Chapare, El Alto, Montero, Oruro, Yapacaní, Betanzos, Sucre, Potosí y Santa Cruz de la Sierra para oír atentamente a las víctimas, a los familiares de los fallecidos y encarcelados y para reunirnos y dialogar con asociaciones y organizaciones no gubernamentales, funcionarios y exfuncionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, líderes políticos y sociales, entre otros.
También obtuvimos e incorporamos a nuestro análisis contribuciones especializadas y observaciones de dictámenes médicos forenses y de pericias balísticas. Examinamos materiales de archivo y expedientes que nos proporcionaron distintos ministerios, el Ministerio Público y el órgano judicial, y archivos multimedia de circulación libre. Un equipo técnico de 5 profesionales latinoamericanos especializados en derechos humanos apoyó nuestro trabajo y permaneció en Bolivia por 8 meses. Ahora es el momento de volver a agradecer a cada una de las personas e instituciones que compartieron con nosotros sus relatos y documentos para hacer posible esta investigación. También a las fundaciones y gobiernos que brindaron recursos para financiar la tarea del GIEI. El informe, que en pocos minutos podrá leerse en el sitio web gieibolivia.org, está organizado en 8 capítulos y se inicia con la descripción del contexto en que se desarrolló la crisis y la investigación de lo ocurrido. Analizamos no solo los graves eventos que ocasionaron el mayor número de víctimas y alcanzaron mayor difusión e impacto, sino que procuramos incluir todos los hechos de violencia y de vulneración de derechos ocurridos en el marco del conflicto político de entonces. Le sigue una sección donde se detallan cuáles derechos fueron vulnerados y se proponen planes de investigación para los delitos identificados que requieren llevarse a cabo cuanto antes para superar la percepción de impunidad. El GIEI también abordó situaciones estructurales que consideramos determinantes para proteger los derechos humanos y cuidar la estabilidad democrática, porque están en la base de la violencia social y política que ocurrió y que motiva este informe. Luego se proponen las líneas centrales para un plan de reparación a todas las víctimas en concordancia con el derecho que les asiste y con las normas internacionales de derechos humanos. El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado, ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos 3 asuntos no son parte del mandato que recibimos. El informe termina con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que de manera resumida presentaré a continuación. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Sencata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctima. No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social
sin abandonar antes la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las que se identifican con el adversario lo son menos o no requieren atención. Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados. Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones que son claves para el funcionamiento de la democracia. La Administración de Justicia y las fuerzas de seguridad, ambas directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación. Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y de justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de Derecho. Los procesos de investigación no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida o en la vida de sus familias que aún están en duelo por los ausentes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes observó la existencia de serias deficiencias en el Estado boliviano para garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en la capacidad de esas instituciones para garantizar debida diligencia y debido proceso en sus actuaciones. Una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo, que se expresa en asambleas, cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales. En la base de esos movimientos sociales que procuran incidir en el aparato del Estado, hay demandas más amplias por igualdad económica y geográfica, por ampliación de participación política y por el reconocimiento de identidades. Es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático, aún por construir, que combine los mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica. Trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta.
pero nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política, desde el más alto nivel, explícita y compartida entre las autoridades del Estado plurinacional, para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente. Esto requiere de medidas urgentes, pero sobre todo de políticas permanentes diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos. A partir de estas conclusiones, el GIEI ha formulado más de 30 recomendaciones en las que respetuosamente señalamos los cambios que debieran realizarse para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Tal como se enuncia en las conclusiones, hay dos institucionalidades claves cuando se trata de promover y proteger derechos humanos: la justicia y la seguridad. Por eso, una buena parte de las recomendaciones se dirigen al órgano judicial y al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y a la institucionalidad propia de la democracia, que debe ser fortalecida. Otro grupo de recomendaciones que ponen el eje en la igualdad precisan, para ser efectivas, del involucramiento de otros actores de la sociedad boliviana, porque se refieren a temas que atraviesan la cultura, la educación, los medios de comunicación y el desempeño de instituciones públicas y de la sociedad civil en sus formas múltiples de organización. Entre las recomendaciones dirigidas al Estado, decimos que el Estado debe garantizar el derecho de todas las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas y bajo el principio de universalidad. Esto involucra, por un lado, medidas de reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos, así también como el acompañamiento en medidas de conmemoración y de preservación de la memoria que las víctimas adopten, sin imponer versiones únicas sobre los hechos. La aplicación de justicia ágil y con respeto al debido proceso es imprescindible. Por eso, la investigación por parte del Ministerio Público debe considerar los planes de investigación que se sugieren en el informe y evaluar la posible asociación de casos para desarrollar una estrategia eficaz y ágil en los trabajos, contemplando todos los niveles de responsabilidad, inclusive la autoría mediata. La iniciativa y la carga probatoria no puede recaer en las víctimas, en sus familiares o en sus representantes. En el trabajo de investigación se debe otorgar prioridad a los casos de violencia sexual y de género que detallamos en el informe y garantizar que los operadores de justicia cuenten con conocimiento especializado. Hay dos cuestiones importantes que mencionamos, que es garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos que se identifican en el informe o en otros casos similares, y adecuar a la vez los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo conforme a los principios de legalidad y a los estándares internacionales, además de revisar la práctica frecuente de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales. Hemos indicado otros procedimientos y tipos penales a los que habría que prestar particular atención, pero en razón del tiempo quiero destacar que el GIEI recomienda que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces, juezas y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito por fuera de simpatías partidarias. Esto también incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o por iniciarse.
El GIEI quiere resaltar también que debe acotarse el uso habitual y casi preestablecido de la prisión preventiva y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario. La policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos con reglas de transparencia y rendición de cuentas. Un mecanismo independiente dentro de la estructura del Estado debiera ser creado para monitorear el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales, tal como lo explicamos en el capítulo 7 del informe. Los hechos que hemos investigado muestran que es necesario adoptar protocolos y normas precisas que regulen la actuación de las fuerzas en las protestas sociales para asegurar el ejercicio amplio, libre y pacífico de los derechos asociados a la protesta social y para establecer la proporcionalidad estricta en el uso de la fuerza como principio fundamental de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. En el marco de protestas debe priorizarse la negociación entre autoridades civiles y líderes sociales, sobre todo cuando éstas generan obstrucciones o bloqueos que perturban el libre tránsito y el ejercicio de otros derechos humanos individuales, sociales y económicos. En este resumen ciertamente incompleto de recomendaciones que abarcan varias páginas de nuestro informe, queremos destacar dos aspectos referidos a la salud. Por un lado, la necesidad de garantizar el acceso amplio a la prestación de los servicios de salud, ya que los relatos de las víctimas que oímos incluyen eventos de maltrato verbal y estigmatización hacia quienes necesitaron ser atendidos en centros hospitalarios. Por otro, una tarea de concientización imprescindible hacia toda la población sobre el respeto y la protección debida a las ambulancias, los vehículos médicos y el personal que presta asistencia en medio de los conflictos como principio humanitario elemental que no puede transgredirse. El informe se refiere también a los ataques a los periodistas y a las instalaciones de medios de comunicación en medio del conflicto. Y se formulan recomendaciones para garantizar el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística como uno de los pilares de la convivencia democrática y la libertad. Para terminar, resulta indispensable que la institucionalidad del órgano electoral sea revisada para garantizar su efectiva autonomía administrativa y funcional. En relación a las sugerencias que se dirigen al Estado, pero a toda la sociedad boliviana, nuestra primera recomendación consiste en realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y de diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad. El orden patriarcal debe desnaturalizarse, porque este implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas. Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para generar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien, es a ellos a quienes se les reclama por su liderazgo la contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores. Se recomienda la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir, atender y resolver conflictos que involucren al Estado y a diferentes actores de la sociedad civil.
pero de modo simultáneo es preciso trabajar para fortalecer y empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan potenciar su papel de generadoras de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado al mismo tiempo. La sociedad civil es eficaz solo cuando mantiene su independencia y autonomía del poder político y de poderes sectoriales. En el mismo nivel corresponde favorecer la democratización del espacio público mediático, fomentando de modo equitativo que todas las voces sean escuchadas. Es posible que se considere que estas recomendaciones tienen el riesgo de diluirse o que entrañan un grado importante de dificultad para ser cumplidas. Por eso proponemos que el Estado genere un mecanismo de monitoreo y seguimiento para acompañar y controlar las medidas que deben adoptarse, que podría integrarse con representantes de áreas estratégicas de la gestión de gobierno y representantes de la sociedad civil directamente vinculadas a los temas. Se sugiere también considerar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir al seguimiento en la implementación de los cambios que se señalan en las recomendaciones. Algunas miradas sobre Bolivia expresan que tratándose de una sociedad compleja y abigarrada, cada cierto tiempo la acumulación de tensiones por asimetrías y desigualdades múltiples desemboca en explosiones de violencia. Durante el trabajo de estos meses nos hemos esforzado por llamar por su nombre a los hechos que hemos estudiado. Describir lo sucedido con claridad tiene el propósito de mostrar, como en un espejo en el que podamos mirarnos, el daño provocado, para no banalizar comportamientos que fueron particularmente crueles y agraviantes entre personas. El uso de medios violentos para expresar desacuerdos y antagonismos entre grupos no puede aparecer como natural, tampoco la apelación al agravio que se transforma en violencia en medio de protestas legítimas o reclamos. Hay temas como el racismo, la violencia sexual y de género, la libertad de expresión y la protesta que necesitan pasar a ocupar un lugar central en la conversación para no correr el riesgo de perder crecientemente la sensibilidad que permite identificar y rechazar lo que es hostil, lo que discrimina, lo que segrega, ataca, desprecia, lastima o destruye la dignidad de las personas. Cuando concluimos que nada de lo anterior puede ser llevado adelante si no existe una voluntad política explícita en el más alto nivel del gobierno, estamos reconociendo la dificultad de provocar cambios en conductas que aparecen como firmemente instaladas, pero proponemos entonces salir de allí, moverse de ese sentido común establecido en la sociedad boliviana y en otros países de la región. Es ese sentido común prevalente el que indica que los actores sociales y políticos enfrentados son enemigos que deben ser eliminados y no adversarios que están obligados a encontrar, por responsabilidad personal y pública, un horizonte de destino común, si es que quieren avanzar en un camino de desarrollo y de paz para vencer la desigualdad. Esperamos que lo relatado en el informe sobre lo ocurrido en los últimos 4 meses del año 2019 no sea visto como la fotografía de un tiempo violento pero breve que ya pasó, sino como el nuevo umbral, ahora más elevado y exigente, de lo intolerable. Los discursos y las relaciones sociales y políticas, aún siendo discordantes y ríspidas, no pueden traspasar los límites que dañan la institucionalidad democrática e impiden la convivencia pacífica entre ciudadanos y ciudadanas de Bolivia.
Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en nombre de mis queridos colegas Juan Méndez, Julian Berger, Marlon Weicher, Magdalena Correa y de nuestro secretario ejecutivo Jaime Vidal, reciba usted el informe del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia. Queremos agradecer a su gobierno y a todo el pueblo de Bolivia por permitirnos ser parte de este esfuerzo de búsqueda de la verdad. Sepan que cuentan con nuestra solidaridad y acompañamiento en esta tarea. La experta del GIEI, Patricia Tapatá, hará entrega oficial del informe al presidente Luis Arce Catacora. Seguidamente, invitamos a la hermana Gregoria Siles Villarruel, representante de las víctimas de Sacaba, a hacer uso de la palabra. En primer lugar, voy a saludar al hermano presidente Arce y sus ministros y diputados, prensa internacionales, muy buenos días. Yo me llamo Gregoria Siles Villarruel. Nosotros hemos salido en marcha pacífica porque le han dado golpe de Estado. Mi hijo, yo y mi esposo. Y a mí en 15 de noviembre, a mí me han pegado los policías, me han maltratado, me han fracturado mi mano, me han pateado, de todo me han tratado. Y a mi hijo Omar Calle han matado con bala de la espalda, le han dado directo al corazón, le han matado. A mi hijo tenía un hijito. Ahora para nosotros es muy doloroso. Esta familia, ¿cómo será? Hemos vivido 1 año y 9 meses, no hay felicidad para nosotros. Ahora nosotros queremos justicia. No queremos que quede así impune, queremos justicia, por eso hemos venido de Sacaba, Huayllani. Y esto no es venganza, nosotros queremos justicia, tiene que haber justicia, hermano presidente, hermanos ministros, hermanos diputados, que haya justicia y que no haya uno más golpe de Estado. Ya no queremos ese sufrimiento, ese maltratadoras, ya no queremos. Esta familia, nosotros como hemos sufrido lo que hemos perdido nuestros seres queridos hijos. Llorando todo el año hemos pasado. Ahora, a nombre de Sincata y Sacaba, queremos justicia. ¿Qué queremos, hermanos? Justicia, 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 justicia. ¿Ya? Gracias.
la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata, Gloria Quisberticona, hará uso de la palabra. Muy buenos días. Mi nombre es Gloria Quisberticona, presidenta de los familiares fallecidos, hermana de Antonio Ronald Quisberticona, quien fue víctima en la masacre de Sencata en la ciudad del Alto el 19 de noviembre del 2019. Así también hago el acompañamiento a mis compañeros de la zona sur, que también como estos familiares perdieron sus seres queridos el 11 de noviembre del 2019. Como familiares y hermanos, en primera instancia saludo a las primeras autoridades del país, a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, a nuestro presidente de Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y a nuestro presidente de Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y a nuestros senadores y diputados del presente. También a la ministra y a los ministros del Estado, un saludo cordial, y también a los embajadoras que en este momento están presentes, y a todas las autoridades del Estado. Un saludo cordial a los investigadores internacionales del grupo de expertos de la GIEI, a los familiares víctimas y sobrevivientes de las masacres ocurridas el 2019 y a los medios de comunicación presentes. En la ciudad del Alto, una ciudad joven, donde vive con muchos distritos, acompañado de gente de provincias aledañas, gente indígena, que en ese momento, este distrito 8, que tiene en su mayoría, que es amplio, ha sufrido vulneración a sus derechos, tanto con estas palabras, que los salteños son maleantes, sediciosos, narcotraficantes y terroristas, quienes los que han muerto en ese momento eran borrachos, quienes querían voltear la planta de Sencata. Con eso nos han visto y nos ven hasta el momento, pero no es así, hermanos. Estos jóvenes, como mi hermano, jóvenes que han visto, que les han truncado el camino, eran jóvenes estudiantes, trabajadores, hijos, hermanos y en algunos casos padres que hoy en día, que en ese momento estos padres han dejado 2 mujeres en estado de gestación, uno de 5 meses y otro de 8 meses, el cual ha quedado niños en orfandad, menores de edad, sin derecho a tener la vida que se merecen. Así fue el año tras sufrir la masacre efectuada por los uniformados contra la población desarmada, con falsas acusaciones que querían voltear la planta de Sencata, el 19 de noviembre. Un día de dolor y mucho llanto para estas familias y sangre en la iglesia de Sencata. Muchos de los familiares fallecidos nos han llamado por el celular, en redes sociales, que nuestros familiares están muertos, están en los hospitales. La iglesia de Sencata estuvo rodeado de militares, los cuerpos envueltos en frazadas, tapados con la bandera boliviana y con nuestras huipalas. Entramos en estado de shock toda la noche, velando a nuestros seres queridos, sin tener derecho a la vida. El 20 de noviembre querían llevarse los cuerpos de la iglesia de Sencata. La gente alteña no lo permitió, ni nosotros como familiares, porque querían llevárselo para hacer desaparecer.
Ese 20 de noviembre, nosotros, como familiares de los fallecidos, vimos esa autopsia. Hasta hoy lo recuerdo cómo estas familias veían cómo les cortaban con serrucho la cabeza, les abrían el cuerpo. Y vivimos con ese trauma todo y hasta el momento del 2021. El 21 de noviembre, toda la ciudad del Alto, hermanos que también llegaban de provincias, nos acompañaron con una marcha pidiendo justicia con los ataúdes. Y en los ataúdes sí estaban los cuerpos dentro. Ese momento llegamos aquí a la ciudad de La Paz, donde pidiendo justicia queríamos dar el último adiós, pero no nos dieron ingreso y nos gasificaron. Yo no quise soltar el ataúd de mi hermano, pero fui vulnerado también mis derechos en ese momento donde compañeros policías de luto me golpearon con sus escudos hasta dejarme inconsciente, gasificada, y me interné en el hospital de La Paz. Muchas de las familias dolientes que también estaban acompañando el ataúd fueron también gasificados desde el 21 de noviembre. Y así fue el entierro de todos los compañeros que también se enterraron en provincias y en el cementerio general. Fue un momento de mucho dolor que hasta el momento nosotros ya no podemos tener ese descanso de paz, ni para nuestros seres queridos que están en el cielo, ni como familias que hemos perdido un ser querido. Así como yo, docenas de familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos, producto de la represión estatal del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, y más este señor Arturo Murillo, que en ese momento no les ha temblado el corazón al firmar este decreto 4078 el 14 de noviembre. Ahora agradecemos que el Grupo Internacional de Investigadores Expertos haya trabajado en el país por el esclarecimiento de los sucesos que han dejado luto en nuestras familias y dolor. Este estudio marcará el camino de nuestra lucha por encontrar la verdadera justicia para todas las víctimas y la reparación del daño que nos han causado. Ni olvido ni perdón, justicia para los fallecidos de Sencata, justicia para los fallecidos de Sacaba y para las víctimas del 2019. Justicia, hermanos. A continuación, escucharemos las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Saludar a nuestro Gilata David Choquehuanca, vicepresidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional y presidente nato de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Saludar a nuestro hermano Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores, al hermano Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Saludar a través del Zoom a la señora Antonieta Urrejola Noguera, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos está siguiendo a través del Zoom. Saludar también a la señora Yulisa Mantilla, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludar a la señora Flavia Pio-Besán, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también nos acompaña vía Zoom. Saludar a la señora Patricia Tapatá, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Saludar a la hermana Gloria Quisbert, representante de las víctimas de Sencata. A la hermana Gregoria Siles, representante de las víctimas
de Sacaba. Saludar a los invitados especiales, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestras hermanas senadores, hermanos diputados, hermanas diputadas, al hermano Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, al hermano Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, al hermano William Abalave, Fiscal Departamental de La Paz, a la hermana Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, a nuestras ministras, ministros que nos acompañan, viceministras, viceministros, al hermano Diego Pari, embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, al hermano Héctor Arce Saconeta, embajador ante la Organización de Estados Americanos, a nuestros embajadores del cuerpo diplomático que nos acompañan, representantes de organismos internacionales en Bolivia, directores ejecutivos y gerentes de las entidades bajo institución y descentralizadas del Estado. Un saludo especial para los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que llegaron a Bolivia a tiempo de agradecerles su trabajo, a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludar de manera especial a las víctimas familiares de fallecidos en las masacres, heridos, detenidos, procesados y perseguidos en defensa de la democracia. Un saludo cordial a nuestras exdiputadas, Lidia Patti, que nos acompaña, a nuestra hermana Sonia Brito, que también nos acompaña, a los representantes de las organizaciones sociales que hoy nos acompañan en este tan importante evento, al pueblo de Bolivia, a la prensa a través de nuestros medios de comunicación. Hoy martes 17 de agosto de 2021, como Gobierno Nacional ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento de un mandato que recibimos del pueblo boliviano para recuperar la memoria histórica sobre las terribles violaciones a los derechos humanos que se registraron en nuestro país a finales del año 2019. Establecer la verdad sobre los hechos sucedidos y buscar justicia para reconstruir nuestra sociedad con democracia intercultural, inclusión y respeto recíproco. El antecedente del informe que hoy conocemos fue la visita presencial que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, del 22 al 25 de noviembre de 2019, en la que se identificaron graves violaciones a los derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias. Producto de esta constatación, recomendó con urgencia la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente y autónomo a fin de conocer detalladamente los hechos que se registraron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año 2019. El 23 de noviembre del año 2020, a los pocos días de asumir nuestro gobierno, democráticamente electo con el 55,1% del apoyo popular en las urnas, una de las primeras acciones que asumimos fue la firma del protocolo de actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, el cual fue integrado por 5 personas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weicher y Patricia Tapatá. Asimismo, Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del grupo. A todos ellos les agradecemos por el trabajo realizado que hoy nos dejan mayores elementos para encontrar justicia con un debido proceso. El GIEI, como señala el documento, espera que este informe contribuya al esclarecimiento de los hechos y al avance en justicia, verdad y reparación de las víctimas, objetivo que, como Gobierno Nacional, compartimos plenamente. A lo largo de sus más de 750 páginas que contemplan
testimonios y narración de las torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad. El informe relata de manera desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchos bolivianos y bolivianas, y sobre la base de evidencias contundentes y científicas podemos identificar en su texto con absoluta claridad las graves violaciones de los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado. Un golpe de Estado coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019, con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales por parte de algunos dirigentes políticos y cívicos, apuntalados también por la corporación mediática empresarial. El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de suspender derechos creando situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación, arrogándose funciones que no le competen. Estas acciones ilegales tuvieron su ejecución y apoyo de implementación en la Unión Juvenil Cruceñista. Respecto a la ruptura constitucional, después de 37 años de construcción democrática, el informe establece claramente lo que señala nuestra Constitución Política del Estado con relación a la sucesión presidencial e indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019 en el Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Yanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores y luego, también sin el quórum requerido en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidenta interina del Estado. Ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir? ¿Qué pasó después de esta autoproclamación contraria a la Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos legislativos? Fue la restitución de la República colonial racista y discriminadora. Y cito textualmente el informe, abro comillas: los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la huipala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena, originaria, campesina y comunitaria. Cierro comillas. Además, altos dirigentes de la administración de Áñez se pronunciaron prometiendo el escarmiento y anunciando una cacería de masistas a quienes sin prueba alguna se les indicaba de sediciosos, terroristas y o cómplices del terrorismo. En este marco, una de las primeras acciones implementadas por el gobierno de facto de Yanine Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078, que dio vía libre a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo boliviano con total impunidad. Claramente había una decisión de matar, y cito el informe de manera textual, abro comillas: desde su publicación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido del decreto. Al respecto, la CIDH manifestó:
El decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participa de los operativos para el restablecimiento y estabilidad del orden interno, desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Cierro comillas. Producto de todas las acciones violentas, violatorias más bien, de los derechos humanos en este periodo, 38 hermanos bolivianos, probablemente en el mejor momento de sus vidas, recibieron disparos y fueron masacrados. Otros centenares de personas sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. El 28 de noviembre de 2019, debido a la presión nacional e internacional, se abroga el decreto supremo. Pero ya para ese entonces las masacres de Sacaba y Sencata, los dos hechos de represión violenta sangrienta con mayor número de fallecidos como resultado de un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, ya se habían consumado el 15 y el 19 de noviembre respectivamente. Hoy, en este auditorio del Banco Central de Bolivia, honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo. Y aunque los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias. Limbert Guzmán Vázquez, 20 años. Beltrán Paulino Condori Aruni, 23 años. Percy Romer Conder Noguera, 31 años. Mario Salvatierra Herrera, 54 años. Marcelo Ricardo Terraza Selene, 48 años. Silverio Condori, 57 años. Filemón Soria Díaz, 45 años. Miguel Ledesma González, 24 años. Juan Martín Pérez Taco, 18 años. Heiber Yamil Antelo Alarcón, 45 años. Juan José Mamani Larico, 35 años. Marcelino Jarata Estrada, 53 años. Robert Ariel Calizaya Soto, 20 años. Filemón Salinas Rivera, 15 años. Omar Calle Siles, 26 años. César Cipe Mérida, 18 años. Juan López Apaza, 34 años. Emilio Colque León, 21 años. Lucas Sánchez, 43 años. Plácido Rojas Delgadillo, 18 años. Armando Carvalho Escobar, 25 años. Marcos Vargas Martínez, 25 años. Roberto Cejas, 28 años. Juan José Alcón Parra, 43 años. Debbie Posto Cusi, 34 años. Pedro Quisbert Mamani, 37 años. Edwin Hamachi Paniagua, 31 años. Joel Colquepati, 22 años. Juan José Tenorio Mamani, 22 años. Antonio Ronald Quispe Ticona, 24 años. Clemente Eloy Mamani Santander, 24 años. Rudy Cristian Vázquez Condori, 23 años. Milton David Centeno Gironda, 24 años. Calixto Guanaco Aguilario, 25 años. Julio Llanos, 81 años. Julio Pinto Mamani, 51 años. Sebastián Moro, 40 años. Y Roger González. Pido para todos ellos un minuto de silencio.
No puedo dejar de mencionar y referirme con angustia a lo que también el informe establece claramente en la masacre de Sacaba, que existieron ejecuciones sumarias. Quiero repetir esto. Existieron ejecuciones sumarias. Y cito textualmente el informe, comillas. Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte de la IDH, se podría, en este caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias. Cierro comillas. Nunca en todos estos años de democracia hemos vivido semejante atrocidad, un inhumano desprecio por la vida. También la investigación demostró que no se encontró ninguna evidencia que respalde esa teoría infame de que los manifestantes de Sencata pretendían hacer volar la planta de gas en el Alto. Esta mentira, que lamentablemente fue ampliamente difundida en medios de comunicación, sirvió de justificación para masacrar a jóvenes salteños y dejar casi un centenar de heridos de bala. De igual manera, sirvió para estigmatizar al pueblo alteño, en particular a las vecinas y vecinos de Sencata, como lo expresa el siguiente testimonio. Abro comillas. Me detuvieron y me preguntaron de dónde era, que mostrara mi carnet. Solo por ser de Sencata me llamaron masista, asesino. Después me golpearon, me amarraron de manos y pies. Los vecinos me pateaban e insultaban. Después tuve que esperar varias horas ahí para que llamaran a la policía. Mientras esperaba, me amarraron a una especie de poste y me llevaban fuego y me decían que me querían quemar. La gente me arrojaba basura, me golpeaba con palos y me insultaba. La información recopilada por el GIEI revela que agentes policiales no solamente dejaron de actuar para prevenir y evitar la ocurrencia de estas conductas, sino que además fueron partícipes e incluso estimularon que particulares privaran ilegalmente a otros ciudadanos de su libertad y los agredieran. En algunos casos, la información recabada refiere que policías estaban mezclados entre las y los civiles. Cierro comillas. Las adhesiones políticas fueron racializadas y en momentos trascendentes fueron usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. Se apeló a la identidad cultural y a la militancia política como criterio que señalaba la pertinencia o no a la sociedad boliviana. Según esta posición, la vida de una india o un indio asociado al movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, valía menos, señalándolos de salvajes como en la colonia. Por otro lado, grupos irregulares protagonizaron actos de violencia, discriminación y racismo extremo. Atacaron temerariamente a niños, mujeres e indígenas. Destruyeron bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la policía boliviana, que se amotinó y se unió a este tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Tal es el caso señalado en el informe sobre la organización de la resistencia juvenil Cochala, estructurada desde el principio de los bloqueos con un grupo de choque y que paulatinamente asumió tareas parapoliciales,
adoptando una estrategia de intimidación y agresión a personas identificadas como masistas, incluyendo a mujeres, fundamentalmente de pollera. El GIEI tuvo acceso a abundante información audiovisual, donde se puede observar a personas con distintivos de la resistencia juvenil cochala ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles. Se destaca que si bien el racismo y la discriminación constituyen un problema estructural de la sociedad boliviana, las prácticas de este grupo fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia. Detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas incluso por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales. La persecución, procesamiento y encarcelamiento de personas inocentes se convirtió en un hecho cotidiano y normal. El abuso y la soberbia fueron las reglas de comportamiento para intimidar y acallar a bolivianas y bolivianos. Por ejemplo, los casos de Patricia Arce Guzmán, torturada, vejada y arrastrada por las calles. Patricia Hermosa, ilegalmente aprehendida, incomunicada y aislada, lo que derivó en la pérdida de la vida que se gestaba en su vientre. En el caso de Patricia Arce, el informe registra su testimonio. Comillas, fue interceptada por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y a insultarla. Perdió el conocimiento, pero sus agresores le echaron agua para reanimarla. Arce escuchó que la acusaban de mandar a los mineros a matar personas. En los forcejeos le robaron el teléfono celular y perdió sus zapatos. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo por la avenida Blanco Galindo, mientras era agredida constantemente. Patricia Arce relató al GIEI que mientras la llevaban de manera forzada hacia Huayculli, la policía estaba ahí. Pensó que la iban a rescatar, pero vio a los funcionarios de la policía conversando como si fueran amigos con los de la resistencia. Casi llegando a Quillacollo, apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello. Mientras estos hechos sucedían, varias personas sacaron fotografías y videos que circularon por redes sociales. Las agresiones continuaron. Ahí me hacían caminar por los vidrios y vieron que mis pies estaban sangrando y me punzaban con palos que tenían como clavos ahí. Y en todo mi cuerpo me empezaron a pegar. Y vino otra mujer y me hicieron parar y otra vez me cortó el cabello más corto. Me echaron pintura roja y otros pedían que me prendan fuego porque ya me habían echado con gasolina. Durante todo el trayecto fue amenazada de muerte. Le decían que la iban a quemar. En Huayculli le echaron pintura y orines sobre el cuerpo y volvió a recibir patadas. Un hombre la agarró del cuello, le decía que le iban a matar a menos que renunciara a su cargo y hablar en contra del presidente y del proceso de cambio. La subieron a un promontorio de tierra para exhibirla. La agresión duró alrededor de 3 horas. Cierro comillas. Muchas de nuestras hermanas, además de ser aprehendidas ilegalmente, sufrieron violencia sexual y otros tipos de violencias por su condición de mujer. Fueron torturadas, obligadas a desnudarse y padecieron vejaciones durante las detenciones por parte de las fuerzas represivas. La humillación, represión, el uso del lenguaje racista y sexista estuvo dirigido en contra de la población movilizada, en su mayoría indígena, obreras y obreros, campesinas y campesinos, como lo sucedido en Betanzos, Yapacaní, Montero, El Pedregal, Sacaba y Sencata. De igual manera, el informe del GIEI nos dice que la policía boliviana y las Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y a la violación de los derechos humanos.
Cito nuevamente textualmente el informe, abro comillas. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y las libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos. Cierro comillas. Asimismo, con relación a las declaraciones de los comandantes de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas respecto a la sugerencia de renuncia al expresidente Evo Morales, abro comillas, textual, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen en cualquier país responsabilidades democráticas del más alto nivel. Las circunstancias de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de las fuerzas en nombre del Estado y de la sociedad, o sea, que ha recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil. Asimismo, debe entenderse que debido al potencial desestabilizador de las fuerzas militares y policiales, justamente por ser las únicas armadas y también por las amargas memorias sobre su actuación en el continente, sus regímenes jurídicos las distancian por completo de actos de naturaleza política y sobre todo de posturas que confronten o protejan personalmente a mandatorios civiles o a figuras de oposición. El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de estas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. Cierro comillas al informe del GIEI. Hermanas y hermanos, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado. Que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto. El sufrimiento del pueblo boliviano está marcado en la historia de los pueblos del mundo, que luchan por su liberación, así como su valentía, unidad y conciencia para recuperar la democracia en las calles y en las urnas. Y en este informe, que debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región o en ninguna parte del mundo. Nuestra defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la vida y de la paz social serán permanentes en todos los espacios, tanto nacionales como internacionales. En este contexto, apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas
por el GIEI de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución política del Estado. Anunciamos al pueblo boliviano que, según las recomendaciones planteadas, derogaremos el Decreto Supremo 4461. Estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado. Instamos al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el presente documento. Asimismo, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos. La historia hoy nos convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia. Y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia. Las naciones fuertes y dignas siempre se han edificado sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y desgracias vividas, construyendo colectivamente la paz social a través de procesos integrales de justicia. En nuestro país, la historia nos señala la presencia de una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que nos han marcado, algo como una resignación a vivir en impunidad constante con relación a las grandes violaciones de derechos humanos. Esta situación va a cambiar definitivamente. Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado mismo. Y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia. Que a la luz del derecho, la razón y el debido proceso sobre el contenido de la investigación del GIEI Bolivia, cuyo trabajo concluye hoy con la entrega de este informe y que genera más luces para el esclarecimiento definitivo de los hechos, será alcanzada plenamente por el pueblo boliviano. Este es nuestro inquebrantable compromiso como Estado plurinacional de Bolivia. Para finalizar, hago mías nuevamente las palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz. No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias. Un agradecimiento especial por su participación en este acto a las víctimas familiares de las masacres en Sacaba, Sencata, Zona Sur, Pedregal, Guayani, Ovejuyo, Chasquipampa. Al concluir el acto de presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a la concurrencia agradecemos por su amable asistencia. Muy buenas tardes.